conectar. Pero bueno, parece que se está haciendo costumbre esto, chicos. Bien. ¿Me están escuchando? Buen día, doctora. Sí, escuchamos. Ahí, ¿se escucha mejor ahora? Sí, buenos días. Bien. Bueno, dando continuidad con nuestro cronograma, lo que toca hoy es la parte de tumores óseos. Generalidades de patologías óseas las vamos a ver después del examen. Nosotros tenemos nuestro último parcial. A ver. El último parcial lo tenemos el 28 de octubre nosotros. Esta aula tem no campus virtual, doutora? Doctor, no te escucho nada. Esta aula tem no campus virtual? Esta de tumores óseos? En el sitio Moodle, yo subí esta clase. ¿Ya? Ya subí, sí, hace cuestión de 2 semanas subí ya todos los contenidos hasta el final. Están todos ahí en la plataforma ya. Muy bien, bro. Gracias. Bueno, a ver, la semana que viene vamos a estar dando el último repaso y nuestro último parcial sería el 28 de octubre. ¿Vamos a tener contenidos después del cuarto parcial? Sí, vamos a tener contenidos que van a abarcar para el final ya, ¿sí? Bueno, a punto de terminar ya lo que vendría a ser nuestro cronograma de clases. Bueno, vamos a comenzar. Para poder describir las lesiones que nosotros vemos en el hueso, porque si bien esta no es una clase de traumatología, ustedes ya pasaron traumatología, esto es enfoque a lo que es tumores óseos. Me imagino que habrán dado algo de tumores en traumatología. Vamos a reforzar los conocimientos que hayan adquirido y vamos a conocer algunos otros nuevos, ¿sí? Para poder entender, para poder describir, tenemos que conocer anatomía. No anatomía de inserción muscular, no anatomía de inervación, de vascularización, no. Anatomía de ubicación de los tumores óseos. Para eso tenemos estructuras como las articulaciones, los cartílagos, y tenemos que aprender terminología. Condro o condral hace referencia a cartílago, ¿sí? Acuérdense que en la metáfisis de los huesos tenemos cartílagos, que son finalmente lo que se van expandiendo y van formando hueso nuevo. Tenemos la corteza o la cortical del hueso, que es esto, que está por debajo del periósteo, y tenemos el centro del hueso, que es la médula. De ahí, de la médula, de los huesos largos y de los huesos planos, es de donde se sacan las células madres para el trasplante de médula ósea, ¿sí? Bueno, subcondral hace referencia a la ubicación por debajo del cartílago, ¿sí? Esto vendría a ser nuestro cartílago y lo que está por debajo es subcondral. La articulación es esto, el espacio entre una superficie ósea y otra, donde generalmente transcurre un líquido que facilita a la movilización de las estructuras óseas para que no sean dolorosas. La ausencia de ese líquido es lo que determina una de las patologías que vamos a ver después del parcial, que se llama artrosis, ¿sí? Lo que está
cerca de la articulación. La superficie ósea que está cerca de la articulación se llama yuxtaarticular. Por supuesto, las tumoraciones que protruyen hacia el canal articular se llama intraarticular. Y después tenemos todo lo referente al periósteo, a la corteza y a la médula. Lo que crece por dentro del hueso se llama intramedular. Lo que sobreeleva el periósteo, que es la capa superficial del hueso, vendría a ser el equivalente al peritoneo. Vendría a ser el equivalente a las meninges, el periósteo. Se llama subperióstico. Corteza. Corteza es lo que se encuentra por debajo del periósteo. Yuxtacortical. Y lo que está dentro de la corteza propiamente dicha es intracortical. ¿Sí? Son más o menos las ubicaciones en las cuales podemos tener tumores óseos. Cuando me refiero a tumores, es benignos o malignos. Acuérdense que tumoración es la protrusión de alguna estructura nada más. A ver. Bueno. Una vez que entendemos dónde pueden encontrarse las lesiones, vamos a evaluar cómo se ven esas lesiones para discriminarlas en características malignas y características benignas. No todos los tumores que se encuentran en el hueso son tumores malignos. Vamos a ver que muchas características entre tumores malignos y benignos son muy similares. Y tenemos que tratar de diferenciarlos unos de otros porque el diagnóstico que se le da al paciente es abismal. Cuando le decimos que tiene un cáncer, un osteosarcoma, o cuando tiene un proceso inflamatorio, es demasiado diferente el diagnóstico que se le da. Bien, bordes o márgenes de la lesión. Tenemos aquellos que son de crecimiento lento y aquellos que son de crecimiento rápido. Por supuesto, los que son de crecimiento lento denota lesiones benignas. Y los que son de crecimiento rápido, ¿qué se llama crecimiento rápido? Crecimiento rápido se llama a una lesión que evolucionó de forma muy agresiva en 3-4 meses. Crecimiento lento se da en 5, 10, 20 años. Y ustedes van a escuchar de repente pacientes que acuden a consultorio con una pequeña protuberancia en el hueso, pero que te dicen que tienen hace años, 10 años o más. Evidentemente, ese tipo de tumoración va a ser benigna. No existe un tumor maligno que con libre evolución de la enfermedad dure 10 o 20 años. ¿Estamos? Cuando hablamos de agresivo o crecimiento rápido, estamos hablando de meses. Todo lo que es de crecimiento lento y tiene características benignas, no solamente en el hueso, tienen las mismas características. Bien delimitado. Borde esclerótico. Borde esclerótico significa que hay una fibrosis que lo delimita del resto de las estructuras óseas. Existen los tumores benignos del hueso. Nosotros no vamos a entrar a discutir histología del hueso. Este hueso
Y existen patologías que llevan nombres propios. Estos tumores benignos son tumores o son protuberancias que se forman de la misma célula del hueso. El mismo osteocito es el que se forma ahí. Es hueso donde no debería de haber hueso, ¿sí? En cambio, aquellas lesiones que evolucionan de manera muy rápida, en meses, 3, 4, 5, 6 meses, los bordes no son delimitados, no son bien definidos, que es la característica de cualquier proceso maligno. Por eso se da mordida de manzana en el intestino. Por eso es que se da esa imagen especulada, BIRAT 4 o BIRAT 5 en CA de mama. Porque las tumoraciones malignas tienen la característica de infiltrar el mismo órgano y los órganos adyacentes. Por eso los bordes son muy mal delimitados. ¿Estamos? Primera característica, los bordes bien delimitados y el crecimiento rápido o el crecimiento lento de las lesiones. Y acá tenemos patrones de destrucción ósea. Para eso tenemos que tener bien clarito un concepto. Los tumores óseos pueden tener dos patrones de crecimiento. Osteoblástico, o la otra forma es osteolítico. Osteoblástico u osteolítico. Son dos formas de crecimiento tumoral. ¿Qué es osteoblástico? Blástico, blastoma, blastocitos son entre células formadoras de algo. Osteo es formadoras de hueso. Condroblástico o blastocitos formadores de cartílago, ¿sí? Blástico es neoformación. Cuando ustedes me dicen que ven una tumoración osteoblástica, yo sé que ustedes me están queriendo decir que hay nueva formación de hueso. En cambio, cuando me dicen que ven una lesión osteolítica, lítica viene de lisis. Lisis es ruptura, destrucción. Entonces, esto va a ser destrucción ósea, ¿sí? Cuando hablamos de osteoblástico, estamos hablando de lesiones benignas en la mayoría de los casos, pero los tumores malignos también tienen un patrón de crecimiento plástico. En cambio, cuando ustedes me están hablando de osteolítico, me están hablando de tumores malignos en el 99,9%. Entonces, los tumores tienen dos patrones de crecimiento, osteoblástico y osteolítico. Osteoblástico pueden llegar a ser tumores benignos, en la mayoría de los casos son tumores benignos, pero también los malignos tienen un patrón de crecimiento plástico. En cambio, cuando ustedes me dicen, doctora, yo observo en la región subcondral del fémur derecho una lesión osteolítica mal delimitada, lo primero que yo pienso es metástasis. Generalmente
las metástasis, generalmente las metástasis tienen un patrón de crecimiento lítico o patrón de destrucción ósea. Entonces, sabiendo esto, nos vamos al tipo de destrucción ósea. Y fíjense, los procesos benignos generalmente tienen una distribución geográfica. Son tumores que adoptan formas específicas, redondeadas, ovaladas, bien delimitadas, significa ese patrón de destrucción ósea o patrón de crecimiento óseo geográfico. Y vamos a ver ejemplos. En cambio, cuando hablamos de procesos malignos o probablemente malignos, hablamos de lesiones moteadas que parecen, yo no sé cómo se llama en portugués, pero en castellano, en guaraní, hay un bichito que se llama, y les voy a escribir acá en el chat, pupi. Pupi se llama. Si me ayudan un poco los paraguayos que hablan portugués, si hay algún tipo de traducción para esos bichitos en portugués. Estos bichitos son aquellos que comen la madera, carcomen la madera y la destruyen por dentro. Por fuera aparentemente no pasa nada. ¿Cómo se llama? Cupín. Escríbanme porque no sé por qué no estoy escuchando bien. Cupín. Cupín. Cupín es un pescado en castellano, si no me equivoco. Cupín. Bueno, en castellano por lo menos. Casi igual. Perfecto. Ese bichito, si ustedes alguna vez vieron la destrucción de la madera que hace, es esto. O es esto, que es un proceso infiltrante donde hay punto por todos lados. Es un hueso que ustedes hacen esto y se fractura. Por eso es que uno de los motivos de consulta relativamente frecuentes son las fracturas patológicas. Porque este tipo de crecimiento, ya sea el moteado o el infiltrante, que es el puntiforme, puntillado, destruyen el hueso por dentro, lo dejan hueco, fácil y muy susceptible a las fracturas. Entonces el paciente pisa fuerte y ya se fractura el hueso y acude por fracturas, que es la primera manifestación de muchas patologías, las fracturas patológicas, ¿sí? Entonces tenemos estos tipos de destrucciones óseas. Ahora, ¿cómo estudiamos al hueso? Realmente es un desafío. Estudiar hueso es un desafío cuando hablamos de tumor, cuando hablamos de lesiones óseas que fuera de lo que es fractura. Una fractura sabemos, pedimos radiografía y punto. Las lesiones óseas que no son fracturas son un desafío, porque tenemos una gama muy grande de métodos auxiliares. El más básico de todos y el que se pide en primera instancia es la radiografía simple. No existe radiografía contrastada para hueso. Jamás. Nunca de los nuncases. Pidan, por favor, una radiografía contrastada para mirar hueso. Paciente viene a consultorio, porque generalmente estos pacientes no vienen por urgencia, a menos que ya tenga una fractura. Entonces, y entre paréntesis, paciente que acude por urgencia, por una fractura que ocurrió caminando, o que ocurrió cuando el paciente se bajó de la cama, o que ocurrió de forma donde ustedes digan,
¿Cómo se fracturó ese hueso? Es fractura patológica hasta demostrar lo contrario. Obviamente ese paciente que estaba en su moto sin casco y viene con 1552 fracturas, eso no va a ser patológico. Patológico es o se sospecha de aquella fractura que ocurre cuando no debería de ocurrir o cuando no debería de tener motivos el hueso para fracturarse. ¿Estamos? Independientemente de la edad. Ustedes ni se imaginan tumores de mama en mujeres de 20 años, 25 años que debutan con fracturas patológicas. Entonces piensen en fractura patológica, en esas fracturas, hablando mal y pronto, tontas, en cualquier grupo etario, ¿sí? Lo primero que van a pedir a ese paciente que acude por consultorio y les dice a ustedes, doctor, doctora, tengo una pelota dura, independientemente del tiempo, hace 20 años que ahora me preocupa, o que dice que tiene hace 3, 4 meses, pero está creciendo demasiado rápido. Ustedes al tocar, se dan cuenta que es óseo porque no tiene movilidad. Los tumores óseos no se mueven. En cambio, si es muscular, sí se va a mover. Hay tumores del subcutáneo, los lipomas, que son muy, muy, muy grandes, que se mueven. Hay tumores musculares que se mueven. Los tumores óseos al tacto son totalmente inmóviles. Ustedes el músculo lo separan del hueso y pueden delimitar perfectamente el tumor. En cambio, cuando ustedes intentan encontrar un límite entre el tumor, cuando es hueso, no se delimita, o sea, ustedes no pueden separar ese tumor del hueso. Lo primero que tienen que hacer es pedir radiografías anteroposteriores y laterales de miembros comparativos. Siempre pidan par radiológico. Par radiológico significa AP y lateral. Incidencia de mano no se pide lateral, se pide oblicua. En mano y pie, no, en mano, oblicua, en pie sí es lateral. AP y lateral. Todas las estructuras óseas, excepto en mano, que se pide la incidencia oblicua. En cadera, en pelvis, no se pide lateral, se pide solamente anteroposterior. ¿Estamos? Y miembros comparativos. O sea, si mi paciente presenta una tumoración en húmero derecho, yo voy a pedir anteroposterior y lateral derecho, anteroposterior y lateral izquierdo. Siempre pidan comparativo, siempre, para, valga la redundancia, comparar una estructura con la otra, para que la deformidad, para que la tumoración se haga mucho más evidente. ¿Estamos? Tomografía. Tomografía lo vamos a utilizar, vamos a dejar como un arma para estadificación. Estadificación. ¿Cómo se maneja un paciente con tumor, chicos? Viene el paciente con tumor, radiografía. Las radiografías están en 5 o 10 minutos. Ustedes le hacen el pedido de radiografía, le dan, el paciente sale, se hace y vuelve. Y ustedes esperan esa radiografía a ver. Miran la radiografía. Con todas estas características que nosotros vamos a ver,
La radiografía ya tiene que ser diagnóstica. Ustedes tienen que diagnosticar proceso benigno o proceso maligno. Paso siguiente. Esto es el primero. El segundo, vamos a poner el segundo acá. Biopsia. Ustedes van a ver la mejor forma de biopsiar. El hueso se puede biopsiar de forma incisional. No existe otra forma de biopsiar el hueso. Se abre una porción de piel, acá en todo caso, se abre, se separa, y hay instrumentales con los que se puede sacar un pedazo, una porción de hueso. Eso es una biopsia incisional. Con la biopsia vamos a saber si es maligno o si es benigno. Si es benigno, que existen muchos tumores benignos, ahí ya depende de ustedes. Los tumores benignos tienen patrón de crecimiento muy lento. El paciente probablemente muera de otra cosa y no del tumor. No hace metástasis, se quita por estética. Sí, se quita por estética. Ahora, cuando ustedes tengan confirmación de una patología maligna, le van a pedir como tercera instancia resonancia magnética con contraste endovenoso de la región afecta. Solamente de la región afecta. Por favor, chicos, no me pidan resonancia de tórax, abdomen y pelvis, porque el paciente va a gastar millones de millones solamente en un estudio. La resonancia con contraste, resonancia de la región afecta con contraste endovenoso, se realiza para que los tumores óseos, musculares, son muy vascularizados, muy vascularizados. Con una resonancia, ¿qué es lo que queremos ver? Límites. El hueso o el tumor óseo infiltra o no músculo, infiltra o no estructuras vasculares, infiltra o no estructuras nerviosas. Porque resonancia es el gold estándar de partes blandas y de cráneo, pelvis. Ya dijimos eso. Resonancia es el gold estándar de partes blandas. Partes blandas incluyen hueso, músculo y subcutáneo. Cráneo, todas las lesiones de cráneo se prefieren resonancias cuando no son agudas. Ya vimos eso la semana pasada. Y pelvis, tumores pélvicos, sea de colon, sea de cuello uterino, sea de recto. Resonancia, para ver límites. En hueso se usa resonancia con contraste endovenoso para evaluar posibilidad de acto quirúrgico. Los tumores malignos de hueso, el único tratamiento que cura es la cirugía. Amputaciones, desarticulaciones o hemicorporectomías. Ustedes no se imaginan lo que es este tipo de cirugías. Cuando, entre paréntesis, ¿verdad? Anécdota. Yo no sé si a ustedes les interesa o no las anécdotas de los docentes, pero nosotros con tanto orgullo contamos de repente. Cuando yo era R1, una de las primeras cirugías que me tocó entrar fue una desarticulación coxofemoral por un osteosarcoma, un paciente pedrojuanino. Lo único que yo hice en toda la cirugía fue atajar la pierna. Lo único que yo hice fue atajar la pierna porque era R1. El R1 no tiene derecho de respirar. Y yo, feliz, atajando la pierna del paciente. Se le desarticuló
el fémur y se sacó por completo y quedó el acetábulo libre. Se hizo una reconstrucción de aquellas en un paciente que tenía un sarcoma, osteosarcoma. La única posibilidad de cura era la cirugía en ese paciente. Se hizo su quimio, se hizo su radioterapia, después finalmente terminó con metástasis pulmonares y falleció el paciente años después. Para eso se hace la resonancia, para ver posibilidad de cirugía. Una vez que ustedes le hicieron la resonancia al paciente y dicen, listo, esto se puede operar. Ahí, en cuarto lugar, le hacen la tomografía contrastada tórax y abdomen. Los sarcomas, no solamente los osteosarcomas, hacen metástasis rapidísimo a pulmón. Pulmón es el sitio preferencial de metástasis del hueso, de los tumores primarios de hueso. También lo hacen en hígado. Entonces, la tomografía con contraste endovenoso. Acuérdense que el contraste oral lo limitamos para tumores gastrointestinales. El resto lleva contraste endovenoso. Se hace para estadificar tórax y abdomen. Después tenemos angiografía, en hueso no se usa mucho, no se usa prácticamente. Después tenemos el quinto estudio, que es ya el top del top de los estudios para hueso. Gammografía, que también se llama centellografía ósea. Tiene dos nombres. Gammografía o centellografía ósea, que al final de la clase vamos a explicar en qué consiste. Esto se utiliza para seguimiento. Esto se utiliza para evaluar dolores óseos en pacientes con un diagnóstico de CA ya confirmado. La gammografía o la centellografía no se hace para estadificar, no se hace para diagnosticar tumores, no se hace para biopsiar. La gammografía o centellografía ósea se solicita a aquel paciente que terminó todo su tratamiento a modo de seguimiento. Y aquel paciente que en el transcurso de su tratamiento debuta con dolores óseos, cervicales, lumbares, torácicos, costales. Gammografía ósea evalúa metástasis ósea. ¿A quién yo le voy a pedir gammografía? No le voy a pedir a cualquier paciente. Para yo poder pedir una gammografía o una centellografía, tengo que saber comportamiento metastásico de los tumores. A un paciente con cáncer de cuello uterino no le voy a pedir gammografía porque el CA de cuello uterino no hace metástasis a hueso. A un paciente con CA de amígdala no le voy a pedir gammografía porque el CA de amígdala no hace metástasis a hueso. ¿A quién le voy a pedir? Al paciente con CA de mama, próstata, melanoma, tiroides. Eso. Son los más comunes. Pulmón. Pulmón. No es una clase de oncología. No, yo no pretendo darles clase de oncología. Pero ustedes tienen que conocer sobre estudios imagenológicos. Indicación, técnica de realización. Y la indicación es esa, metástasis. ¿En qué? En esos tumores que yo les puse ahí, ¿sí? Esta es la forma que nosotros enfrentamos
y afrontamos no solamente tumores óseos, y es un capítulo así de grande, tumores de partes blandas, ¿estamos? O hueso, músculo y grasa, tejido subcutáneo, ¿sí? Bien, ahora comenzamos la clase. ¿Hay preguntas? El orden de los estudios. Bueno. Primero, radiografía simple. Siempre. Primero, radiografía simple. Después, no es un estudio, pero de la biopsia depende qué tipo de estudio le vas a hacer. Entonces, radiografía, biopsia. Después nos vamos a la resonancia magnética con contraste endovenoso del sitio, de la región afecta. No me pidas de otro lado. Después nos vamos a la tomografía para estadificar si es maligno. Si con tu biopsia vos ya sabes que es benigno, terminó. Ya no hace falta que le pidas los otros estudios. Radiografía, biopsia, resonancia, tomografía. Por último, y según los criterios, de acuerdo a la sintomatología que presente tu paciente, gammagrafía o centellografía ósea, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando miramos una radiografía? Que es el primer estudio que vamos a aprender a evaluar. Localización de los tumores. Generalmente hay huesos y huesos donde tenemos tumores. Cuando ustedes ven lesiones vertebrales, en el 99,9% de las veces, las lesiones vertebrales son asiento de metástasis óseas. Cuando ven en falanges, los dedos, generalmente no, en el 99,9% son tumores benignos. Diáfisis o metáfisis, independientemente, huesos largos. Huesos largos. Diáfisis, metáfisis, metástasis. Ustedes piensen en metástasis. Pequen por exceso y no por falta. Por supuesto, con una biopsia esto se diagnostica mejor. O sea, localización del hueso, de las lesiones vertebrales, huesos largos, metástasis, falanges y demás huesos, generalmente son tumores benignos. Los bordes de la lesión, bien delimitado o mal delimitado. Así se dividen los bordes de todos los tumores que ya vimos. Bien delimitado, benigno, mal delimitado, maligno. Composición tumoral o patrón de crecimiento blástico, que es todo lo que forma nuevo hueso, o lítico. Lítico es generalmente maligno. Tipo de destrucción. Las benignas respetan la cortical, que son las geográficas, que forman nuevo hueso. Después tenemos moteado y permeativo, que son los QPI del hueso, que destruyen el hueso por completo. Tipo de respuesta perióstica vamos a ver a continuación. Por supuesto, si el tumor de hueso infiltra tejidos anexos, músculo o tejido subcutáneo, no hace falta ni que estudiemos más ni que veamos todas esas otras características. Infiltración es maligno, siempre. Un tumor benigno jamás, nunca infiltra. Puede llegar a crecer en tamaños exorbitantes, sí, pero jamás infiltra otras estructuras. Y después tenemos si son
únicas o son múltiples? Únicas. Puede ser benigno o maligno. Los sarcomas generalmente son únicos. Múltiples, siempre, 100% maligno. ¿Sí? Siempre, siempre. Ahora, ¿qué tipo de tumor es? Eso que ya lo vea el oncólogo con el patólogo. Pero ustedes tienen que tener ese concepto acá metido. Tumores únicos pueden ser benignos o malignos. Los múltiples ubicados en columna vertebral, parrillas costales, huesos largos, eso es metástasis, chicos, ¿sí? Acá. Lítica, maligno. Blástica generalmente es benigno, pero también lo tenemos en lesiones malignas, las blásticas. Maligno siempre, siempre, siempre va a ser lítico, siempre. Bueno, formas de la lesión. Cuando la lesión es más larga que ancha, y fíjense que tenemos totalmente lo opuesto a una ecografía. Cuando la lesión es más larga que ancha, estamos hablando de procesos benignos. ¿Por qué? Porque las lesiones que son anchas significa que están infiltrando estructuras adyacentes. Por eso va infiltrando lateralmente, porque son tumores que infiltran estructuras adyacentes. En cambio, cuando son más altas en el hueso, es porque están creciendo dentro del hueso, ¿sí? Ese puede ser, o esa es una de las características en cuanto a las formas de la lesión, para nosotros determinar en una radiografía si por esa simple radiografía que estamos viendo nos orienta más hacia una lesión benigna o maligna, ¿sí? ¿Y qué significa que conserva o no el periósteo? Fíjense, esto que está en gris es el periósteo. Esto es la corteza o la cortical y esto es la médula. Fíjense la forma de la lesión, bien redondeada, bien delimitada por esta reacción cortical o reacción perióstica. No rompe el periósteo. En ningún momento se lesionó el periósteo. Fíjense acá como la lesión, aparte de ser mal delimitada, rompe mi periósteo. Acá está una porción de periósteo y acá está otra porción de periósteo. Esta lesión parece como, ¿qué puede ser? Parece como que ustedes están inflando un globo dentro de una estructura. Inflan el globo y el globo empuja la estructura. Más o menos esa es una comparación. No se rompe el periósteo. En cambio, la otra lesión sí atraviesa y rompe el periósteo, buscando infiltrar las estructuras adyacentes. Una vez que rompe el periósteo, hablamos de maligno. Hay formas y formas de romper el periósteo. Y a eso le denominamos, o sea, le damos unas terminologías características. Cuando ustedes escuchan mordida de manzana, CA, gastrointestinal. Cuando ustedes escuchan imagen espiculada en una mamografía, CA de mama. Microcalcificaciones agrupadas, CA de mama.
Cuando ustedes escuchan imagen en sol naciente, en hueso o en radiografía ósea, maligno. Cuando ustedes escuchan una imagen aterciopelada, en capas de cebolla o triángulo de Codman, malignísimo. Todas estas son formas de presentación de la ruptura del periósteo. Y tienen que poner en una parte, en un cuadernito o en lo que quieran ustedes poner, cuáles son las terminologías imagenológicas, porque todo esto se junta para el final, chicos. Yo en el examen final les voy a preguntar, ¿cuáles son las terminologías clásicas para nombrar o las nomenclaturas clásicas para determinar lesiones malignas? En cualquier estudio que ustedes elijan, radiografía, tomografía, resonancia, en lo que quieran. Y ahí me van a comenzar a decir mordida de manzana, microcalcificaciones agrupadas, imágenes espiculadas, sol naciente, aterciopelado, triángulo de Codman y capas de cebolla. No sé si me estoy olvidando de algo. Ensanchamiento del mediastino también puede ser, porque los tumores mediastinales se presentan como un ensanchamiento del mediastino. Esa es otra terminología. Y bueno, ahí sí no sé si me estoy olvidando de otra cosa. ¿Entienden? Son terminologías características de malignidad, en este caso de tumores óseos. Sol naciente, la reacción perióstica. Fíjense cómo el tumor hace que el periósteo se vea en una radiografía, como rayos de sol. Tenemos unos más largos y otros más cortos. Cuando hablamos de aterciopelada, yo no sé si ustedes alguna vez o tienen en la cabeza cómo se siente una tela que se llama terciopelo, que parece peludita, que tiene micro pelitos, así mismo. Aterciopelada. De hecho, que los tumores malignos a la macroscopía son horribles. Se ven así mismo como les estoy mostrando acá. En capas de cebolla hace referencia al tipo de crecimiento, a la superposición del periósteo. El periósteo tumoral, por supuesto, ¿sí? Y después está el triángulo de Codman, que es una forma particular que tiene la punta del tumor que va creciendo y la forma que tiene de romper el periósteo. Son lesiones que interrumpen el periósteo, rompen el periósteo. Las lesiones, sim. Esse aterciopelada é a tradução para a gente é aveludado, veludo em português. Sí, más o menos, exactamente, así mismo. Así mismo. Ah, ahora que me decís, suelta de globos, que tiene otra traducción en portugués que es balón, pero balón en castellano es pelota. Entonces ustedes tienen que decir suelta de globos. Eso también, ahora, gracias por hacerme relacionar, esa también es una terminología que nos orienta hacia un diagnóstico maligno, ¿sí? Suelta de globos. Y vendría a ser el equivalente acá de lo que acabaste de decir. Gracias, doutora. Essas imagens a gente vai verificar na tomo? Radiografía. Radiografia? Tá, obrigada. Sí, señor. Estas son imágenes de radiografía. Professora, Sí. essa em capas de cebola rompe o periósteo também? Sí, rompe, doctora, el periósteo. Rompe el periósteo porque en algún momento esas capas se van rompiendo y van infiltrando estructuras adyacentes. Pero el patrón de crecimiento es laminado, ¿sí? Por eso es que se llama capas de cebolla. Y fíjense, las ininterrumpidas, las que no rompen el periósteo, pueden ser blásticas
como ese globo que va creciendo dentro del hueso. Pueden ser lesiones no planas, pero elongadas. Lesiones mucho más elongadas que no necesariamente se caractericen por formar tumores muy grandes. Y las onduladas, pero en ningún momento se rompe el periósteo. Entonces, ustedes cuando vean una imagen van a decir, observo una imagen mal delimitada. El sol naciente, yuxtacortical. Y ustedes ya me describieron un tumor maligno. En cambio, cuando me dicen que observan una lesión intraarticular bien delimitada y no se observa lesión de la cortical, eso es una lesión benigna, ¿sí? O una lesión longitudinal subperióstica y es una lesión benigna. Entonces ustedes tienen que describir la forma, los límites y la ubicación de la lesión para poder caracterizar y que uno más o menos se oriente hacia una lesión benigna o una lesión maligna, ¿sí? Bien, y acá tenemos. Antes de entrar en nuestro receso vamos a terminar de ver todas las radiografías con estas reacciones periósticas que estamos viendo. Fíjense, esta es la corteza o la cortical y esta es la médula. Y este es el periósteo. Fíjense cómo el periósteo en ningún momento se rompió. No existen estos rayos de sol y mucho menos la cortical. Nunca se rompieron las lesiones. Este es el esquema de lo que se ve en las radiografías. Así mismo se ve el esquema y la radiografía. Esa es una protrusión sólida de lo que es el crecimiento de una tumoración benigna que no rompe el periósteo. A ver, las ondulantes. Acá realmente se ve mucho mejor la ondulación, mucho mejor se ve. Acá tenemos una corteza, una cortical, esta es otra cortical. Esta es nuestra médula y este es otro hueso ya. Fíjense la cortical acá. Esta es nuestra lesión. En ningún momento se rompió. Perdón, este es el periósteo. En ningún momento se rompió nuestra cortical, el periósteo tampoco. Forma una imagen osteoblástica sin lesión de nuestro periósteo, para nada. Fíjense acá. Acá no se ve tanto la médula ósea, pero sí se ve esta protrusión. Y acá se ve nuestra cortical, más o menos delimitada hasta nuestra cortical. No se rompe. Fíjense, este es un tipo de tumor benigno, osteoma osteoide, que puede estar en cualquier ubicación, en las costillas. Yo una vez hice una biopsia de un hueso, de una tumoración que impresionaba benigna en parrilla costal y salió osteoma osteoide. No rompe cortical, bien delimitado, y fíjense cómo ni siquiera es muy extensa la lesión, pero que se palpa como una tumoración que al paciente le llama la atención, ¿sí? Estos tumores benignos no duelen, no duelen. Y después tenemos los tumores malignos. El patrón de crecimiento de nuestros tumores malignos. Fíjense, tenemos el sol naciente, este que está acá, y fíjense cómo se ven las lesiones.
Fíjense cómo parecen rayos de sol las lesiones en sol naciente. Aterciopelada, cómo parece que salen pelitos del hueso. Acá. Esta es otra imagen, perdón. Esta es otra imagen aterciopelada. Y fíjense cómo me rompe acá en esta parte, que les voy a borrar de vuelta. Cómo me rompe el periósteo en esa zona. Y después tenemos lo que es el triángulo de Codman, que vamos a ver imágenes mejores. Del triángulo de Codman, que es la forma, ay, me salió muy puntiagudo, pero ahí, es la forma de ruptura del hueso. Vamos a ver en otras imágenes mejores que nosotros tenemos el hueso y la ruptura de la cortical adopta esta forma, en forma de un cono, más que nada, ¿sí? Pero las imágenes características de los osteosarcomas, no de las metástasis. Estas son características de tumores primarios malignos. Las metástasis tienen otra forma de presentación, que también vamos a ver. Las más comunes... Un ratito, chicos, por favor, permiso. Bien, perdón por la interrupción. Como les iba diciendo, estas son características radiológicas de tumores primarios malignos del hueso en sol naciente, aterciopelada y la T de Codman, ¿sí? O el triángulo de Codman, perdón. Professora, uma dúvida só. Como que eu diferencio a em sol nascente da terciopelada? Parece ser igual. Parecen iguales, solamente en que una, fíjate, voy a borrar de vuelta, una de ellas tiene prolongaciones más largas y otras más cortas, y la otra no, la otra tiene todas a la misma altura.
Esta tiene unas proyecciones más cortas que otras. Y lo que es aterciopelada tiene las proyecciones todas a la misma altura, solamente en eso. Son malignas, ambas son malignas, en el 99,9%. Que vos de repente te equivoques y me digas que en sol naciente, aterciopelada, bueno, de repente se puede perdonar, pero no que me digas una geográfica y una aterciopelada. Eso es totalmente diferente. Una es benigna y la otra es maligna. Solamente se diferencian estas en las longitudes que tienen las proyecciones. Solamente en eso. Entendi. Obrigado, profe. Bueno, Professora, sí. na imagem anterior, a senhora pode voltar um pouquinho? Isso. O segundo desenho é capas de cebola? No, este sí. ¿Qué es este? Ah, tá. Pero estas dos son estas. ¿Sí? Que Gráfico. son aterciopeladas. Acá se ve las capas, bueno. Es una radiografía un poco muy pequeña, pero la superposición del periósteo es lo que representa esta radiografía y esta es su ilustración gráfica de cómo se vería. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la mayoría de las lesiones malignas se ven en ambos lados, porque son lesiones que infiltran prácticamente todo el diámetro del hueso y ahí es en donde presentan manifestaciones. Fíjense, todas las lesiones, bueno, esta es una tomografía realmente, y esta, fíjense acá cómo tenemos las lesiones en ambas partes, acá tenemos las lesiones en ambas partes, acá también tenemos las lesiones en ambos extremos del hueso, que ya denotan infiltración. Esa es otra característica más que de por ahí pueden llegar a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Hojas de cebolla o en capas de cebolla. Vamos a mirar lo que son estas dos lesiones que tenemos acá. Articulación del brazo. Fíjense. Acá. Y fíjense acá. Cómo tenemos ruptura de nuestra cortical, totalmente una solución de continuidad que acá no tenemos. En esta porción está totalmente rota la solución de continuidad de nuestro hueso. Fíjense esto, cómo tiene su solución de continuidad intacta, tanto del periósteo como de la cortical, que está acá. Acá tenemos ruptura del periósteo y ruptura de la cortical. Fíjense acá y fíjense acá la cortical, y todo esto fue en algún momento periósteo. Acá vemos un poquitito mejor, bueno, ¿qué es lo que vemos acá? La superposición de las capas. ¿Qué es lo que vemos acá? La ruptura de la cortical con la ruptura del periósteo del hueso. No vemos un sol naciente, no vemos una lesión aterciopelada, no vemos una T de Codman. Si bien no vemos lo que es exactamente esa superposición del crecimiento que esto nos está demostrando, no son esas otras lesiones. Entonces la denominamos capas de cebolla, ¿sí? Yo les dije que esas lesiones en el 99,9% son lesiones malignas de tumores primarios.
Ewing. Ewing es el osteosarcoma en niños. Se llama Ewing. Pero fíjense también que la osteomielitis tiene un patrón en hojas de cebolla que corresponde al 0,1% de las lesiones. ¿Cómo vamos a diferenciar si yo veo este tipo de radiografía? El paciente va a tener dolor, el paciente va a tener pus, el paciente va a tener fiebre, el paciente va a tener leucocitosis en un análisis de sangre. El sarcoma de Ewing o el osteosarcoma no duele, no da fiebre, no eleva los glóbulos blancos y no tiene pus. O sea, las manifestaciones clínicas de una osteomielitis son totalmente diferentes a las de un sarcoma de Ewing. Sarcoma de Ewing es el tumor óseo en niños. El sarcoma de Ewing tiene la característica de romper periósteo, de romper corteza en hojas de cebolla o en capas de cebolla, ¿sí? Los tumores benignos también, sí, pero la clínica o el caso clínico que yo les tengo que presentar en el examen les va a orientar a ustedes a un proceso infeccioso inflamatorio, ¿está? Bien. T de Codman. Fíjense el patrón de ruptura del periósteo o de la cortical que forma esa más o menos, esa punta, ese triángulo que les había mostrado anteriormente. Vamos a tener que utilizar un poco de imaginación para poder ver estas lesiones. Más o menos, sí. En el 99% son tumores malignos. Las reacciones o las calcificaciones de los hematomas también de repente pueden dar, pero son mucho menos frecuentes. Más que nada los tumores malignos son aquellos que presentan todas estas características de ruptura de cortical que estamos viendo. Las que son interrumpidas. Bien, fíjense otras de las lesiones que podemos llegar a tener en los tumores malignos. Ustedes tienen que comparar y por eso yo les aclaré en un principio que las radiografías tienen que ser en 2 incidencias de miembros, de ambos miembros para comparar. Fíjense lo que es esta lesión en donde acá tenemos una corteza y un periósteo intacto y acá desapareció nuestra cortical para después volver a tener de vuelta nuestra cortical acá. Fíjense cómo se rompe el periósteo en esta zona, está totalmente roto el periósteo acá. Las lesiones benignas no rompen el periósteo. Las lesiones benignas no rompen la cortical, ¿sí? Si ustedes tienen o no sospecha en estas lesiones, por ejemplo, en estas lesiones, ustedes miran y el paciente dudas diagnósticas tienen. Biopsien, por favor, no se queden con la duda, no se queden con un laboratorio de 10.000 y está en el límite de que si eleva o no eleva. Ustedes tocan y no encuentran fluctuación. Puede ser que no haya pus. Biopsien, por favor, esas lesiones. No le manden a la casa, o de hecho que no se manda a la casa a este tipo, por más de que sea osteomielitis.
internenle al paciente, háganle su antibiótico y después biopsien, si es que ustedes tienen dudas diagnósticas. Por favor, la biopsia es lo único que a ustedes les va a dar la certeza de que la lesión sea o no maligna. Por favor. Bien, vamos a tomarnos un pequeño receso y después empezamos con lo que son los patrones de Ludwig. Por favor, ¿sí? 10 minutos y volvemos enseguida. Perdón, sí. Bueno, de vuelta. Perdón. Lo que les estaba diciendo es que ustedes pueden decir de dos formas. Una lesión bien delimitada o una lesión geográfica, cuando las lesiones tienen un borde bien definido. O pueden decir patrón apolillado o patrón permeativo cuando las lesiones son mal delimitadas, cuando son puntiformes. Y vamos a ir viendo cada uno de los casos. Tenemos lesiones, fíjense acá, por ejemplo, esta es una incidencia nada más, esta es una incidencia AP. Cuando tenemos una incidencia lateral, este tipo de tumores son tumores que protruyen del hueso, son tumores osteoblásticos que forman hueso nuevo. Pero fíjense lo bien delimitada que son las lesiones. Fíjense cómo en ningún momento se rompe ni el periósteo ni la corteza del hueso. Son lesiones bien delimitadas. Fíjense, acá tenemos otra lesión en la cabeza del fémur que es totalmente bien delimitada. Son lesiones que no rompen el periósteo y no rompen la cortical del hueso. ¿Cómo yo voy a identificar, por ejemplo, esta lesión y esta lesión? Esta es bastante evidente. Fíjense y comparen la opacidad del hueso. Acá tenemos otra, fíjense. Comparen la opacidad del hueso. La médula ósea siempre va a ser radiolúcida. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos células adentro. En cambio, la porción que es hueso es la cortical, en donde va a ser muchísimo más radio-opaca que el resto de mis estructuras. Si yo veo una discontinuidad en la coloración,
de repente puedo o no notar la tumoración. Pero si yo veo una discontinuidad en la coloración de la lesión, es porque tengo una lesión que me está ocupando. Fíjense, esta es una incidencia anteroposterior de pelvis, solamente que la radiografía se cortó ahí. Ambas, esta también es de pelvis, esta es de miembro inferior. Miembro inferior. Acá sí se ve mucho mejor una lesión bien delimitada, osteoblástica. O ustedes pueden decir una lesión geográfica, que es decir, exactamente igual que bien delimitada. ¿Estamos? En cambio, hablamos de lesiones osteolíticas. Cuando tenemos lesiones que destruyen el hueso, como esta que tenemos acá. Las lesiones apolilladas se ven como un panal de abeja, se ven como destrucciones un poco más grandes, pero que dejan hueco el hueso. Todo esto que yo les pongo como H son lesiones huecas, son lesiones más radiolúcidas en el hueso. Son estas las lesiones apolilladas o las puntiformes, las que destruyen por dentro el hueso y las que forman o las que producen las fracturas patológicas, porque el problema va de adentro, dejan una estructura hueca. Son estas lesiones. En este caso, fíjense cómo nuestra cortical no está lesionada. Nuestra cortical no está lesionada, pero el hueso se está lesionando por dentro. Está formando ese patrón apolillado, característico de las tumoraciones malignas. También la osteomielitis produce esas lesiones, claro que sí, pero la clínica de nuestro paciente va a ser totalmente otra, ¿sí? Patrón apolillado, tenemos lo mismo, fíjense cómo, y fíjense acá, cómo esta porción de hueso tiene otra coloración a esta porción de hueso, y les voy a delimitar más o menos la zona afecta, más o menos. Fíjense el cambio de coloración que hay en la metáfisis del hueso. Ese es un patrón apolillado. De buenas a primeras, mirando así la lesión, ahora que yo señalé, se ve. Pero ¿cómo ustedes van a identificarlo mejor comparando un hueso con el otro? Las probabilidades, de hecho que estos son tumores primarios del hueso, las probabilidades de que el mismo tumor aparezca en ambas porciones idénticas en los dos huesos es muy poco probable. Entonces ustedes van a tener los dos miembros para comparar, y después cuando identifiquen que uno de ellos es el patológico, ahí ustedes diagramen, ahí ustedes dibujen la lesión y siéntense a evaluar qué tipo de alteración tiene. Estas son lesiones osteolíticas, apolillado y puntiforme. Las osteoblásticas son en capa de cebolla, en sol naciente, té de Codman y aterciopelado. Blásticas. Estas son líticas. ¿Estamos? Fíjense lo que es esto. El paciente pisa con un poco de fuerza y se fractura el hueso. Son lesiones que solemos ver
en mieloma múltiple, en cáncer de próstata, en cáncer de mama, muy frecuentemente. Fíjense la integridad de este hueso en comparación con este hueso. No tenemos el otro miembro para comparar, no, pero tenemos un hueso al lado del otro. Y ahí sí podemos comparar la opacidad y la lucidez que están totalmente fuera de lo que es el patrón normal. Estamos, patrón apolillado, parece un panal de abeja. Infiltrativo o puntiforme. Fíjense, yo les había mostrado el sarcoma de Ewing como una lesión osteoblástica. En algún momento, esto va a empezar a formar hueso. Fíjense, ahí, y fíjense lo que es esto. La densidad de nuestro hueso cambia abruptamente entre lo que es el hueso sano y el hueso patológico. Hueso sano y hueso patológico. Cuando nosotros tenemos, y esto es plástico, en algún momento, cuando rompa la corteza, la cortical, por dentro deja un hueso hueco. Ustedes cuando cortan una pieza operatoria de un sarcoma de Ewing, por dentro es una estructura hueca, totalmente hueca, pero por fuera es una tumoración evidente. La diferencia de densidad en un mismo hueso, en porciones diferentes, no es normal. Existe lo que se llama la osteoporosis, sí, pero el patrón es totalmente diferente y es la clase que vamos a ver después del examen. Es totalmente diferente. No tiene un patrón apolillado, no tiene un patrón puntiforme o infiltrativo. Este tipo de tumores, para detectarlos en este estadio, generalmente no ocurre. Generalmente no ocurre. ¿En qué casos uno detecta? Cuando ya este tipo de tumoración se hace blástico y produce una deformidad en los miembros del paciente. Es ahí donde se detecta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les voy a preguntar en el examen? ¿O cómo puede ser que yo presente o plantee este tipo de en esta clase? Por ejemplo, estamos ante una lesión benigna o una lesión maligna. El patrón de infiltración, o antes, en esta imagen observamos ruptura de corteza, falso o verdadero. En esta imagen vemos proceso infiltrativo en la médula de la metáfisis ósea, falso o positivo o verdadero. En esta imagen observamos un patrón geográfico de lesión, falso o verdadero. Son esas cosas las que yo voy a preguntar. Y finalmente, ¿es un proceso benigno o maligno? Por todas las características que tenemos que aprender a conocer, yo no les voy a preguntar, ¿es un sarcoma de Ewing o es una osteomielitis? No. Yo les voy a preguntar características que ustedes tienen que conocer para aprender a diferenciar benigno o maligno, ¿sí? Y acá tenemos los 3 patrones de crecimiento.
Geográfico, fíjense, ¿existen quistes óseos? Existen. Los quistes de hueso existen también. Una lesión bien delimitada. Fíjense lo que es este patrón apolillado que tenemos. Y acá me pasé un poquitito. El patrón, o sea, la discontinuidad del hueso que tenemos en esta porción. Infiltrativo, apolillado, infiltrativo o puntiforme y geográfico. Son también características de benignidad o de malignidad que tenemos en radiografías o en lesiones óseas. Patrón geográfico es el área que la lesión recubre. No, patrón geográfico es la forma bien delimitada que tiene el tumor. Patrón geográfico se le llama cuando la tumoración está bien delimitada. ¿Qué es esto? Es una lesión bien delimitada. A eso se le llama patrón geográfico. Geográfico se le dice solamente porque adopta una forma bien delimitada. Esto puede ser un patrón geográfico. Esto puede ser un patrón geográfico. Esto puede ser un patrón geográfico. Solamente hace referencia al margen bien delimitado de la lesión, ¿sí? En cambio, estas dos no son bien delimitadas, pero tienen sus nombres propios. Apolillado y puntiforme o infiltrativo, ¿sí? Bien. Esta diapositiva que yo les puse solamente es cultura general. Yo no pretendo que ustedes se sepan los tipos histológicos de tumores. Sería interesante que en algún momento sepan que si un niño se presenta con una malformación ósea, es un Ewing hasta demostrar lo contrario. Que si un adulto se presenta con una tumoración ósea, es un osteosarcoma hasta demostrar lo contrario, por frecuencia. Después tenemos los otros tipos histológicos, pero primero, tumor óseo, tanto en niño como en adulto, se piensa por frecuencia en un tumor maligno. Después tenemos los demás que son tumores benignos, osteocondroma, y tenemos el tumor de células gigantes que son tumores benignos también, ¿sí? Un ratito, voy a conectar mi computadora y ya continuamos. Bien. Para que se fijen la cantidad de tumores que tenemos en el hueso, solamente de hueso. Después están los músculos y el resto del tejido blando. Yo no pretendo que ustedes se sepan histología, no pretendo que tampoco se sepan oncología, solamente para que vean a todo lo que nos enfrentamos cuando vemos tumor de partes blandas, radiografía, biopsia, resonancia, tomografía, centellografía. Ese es el orden que tenemos que seguir para después finalmente darle un título a nuestro paciente, ¿sí? O al tumor de nuestro paciente. Y les voy a mostrar algunos más comunes, ¿sí? Tumores benignos, formadores de hueso. Osteoma. Generalmente se presentan en niños, no en huesos largos. El sarcoma de Ewing, cáncer de hueso, se presenta en huesos largos, fémur, radiocúbito, radiocúbito o fémur. Tibia peroné, en huesos largos se presenta el sarcoma de Ewing. El resto es generalmente asiento de patologías benignas, como por ejemplo el osteoma, ¿sí? Que es hueso
donde no tiene que haber hueso. Es un crecimiento excesivo del hueso. ¿Esto acompaña el crecimiento del niño? Sí. ¿Hay medicación para disminuir? No. Por estética generalmente se operan este tipo de tumores. ¿Cómo yo llego al diagnóstico? Puedo llegar por imágenes, sí. Pero finalmente la biopsia es lo que me da el diagnóstico final. Osteoma osteoide y osteoblastoma son tumores benignos que se dan en la columna vertebral. El osteoma osteoide es más pequeño que el osteoblastoma. Fíjense y díganme si es que esto con destrucción de la cortical, que impresiona, que infiltra también la otra estructura que se encuentra por debajo, yo biopsiaría. Se pueden hacer biopsias de la columna también, sin ningún problema. Porque de repente imagenológicamente crean sospechas. Ambas son tomografías, en donde se observan un poco mejor las lesiones de la columna vertebral, ¿sí? Osteosarcoma, los tumores. Fíjense lo que son los tumores malignos. La destrucción que produce de la cortical, la destrucción del periósteo que produce, y es esto lo que se ve en una radiografía como sol naciente. Todo esto es hueso vacío, porciones necróticas, infartadas, todo esto es destrucción ósea. El osteosarcoma se ve de esta forma. Tiene patrón de crecimiento en sol naciente, destruye la corteza, destruye el periósteo y es una lesión que es más larga que ancha, más ancha que larga, porque infiltra estructuras adyacentes, ¿sí? Osteosarcoma es en adultos, Ewing es en niños. Ambos son cáncer de hueso. Osteocondroma, tumor óseo y cartilaginoso, fíjense bien delimitado, incluso este tiene un pedículo. Son lesiones formadoras de hueso benignas. No pretendo que se sepan el nombre, no. Yo necesito que ustedes puedan reconocer características de tumores benignos, de características de tumores malignos. Eso es lo que yo necesito que ustedes puedan reconocer. ¿Cómo van a manejarse frente a un paciente que presenta un tumor óseo? Eso también necesito que sepan. Indicaciones de estudios. Eso también necesito, ¿sí? Este es el osteosarcoma en niños, Ewing. Destruye el hueso, destruye. Fíjense, hasta ahí tenemos hueso sano, el resto es hueso patológico. Esta es una radiografía, esta es una tomografía, destrucción ósea, y no solamente es el hueso, es músculo. El músculo también afecta, infiltra lesiones, órganos adyacentes. Este es un tumor de células gigantes, si no me equivoco. Tumor de células gigantes del hueso. Es un tumor benigno. Fíjense. En esta imagen no tenemos destrucción perióstica. Acá sí tenemos. Pero es un tumor benigno. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Biopsiando. Biopsiando solamente. Estos tumores, cuando crecen demasiado, se reemplazan por prótesis. Se corta, se saca y se reemplaza por prótesis. Bien, lo que hasta ahora vimos eran tumores primarios.
Entre los tumores primarios y metastásicos, las metástasis son más frecuentes que los tumores primarios. Dentro de los tumores primarios, el Ewing es más frecuente en niños y el osteosarcoma es más frecuente en adultos. Lastimosamente, las metástasis son más frecuentes. Tenemos metástasis que rompen hueso y metástasis que forman huesos. Cuando yo hablo de romper hueso, fíjense la destrucción ósea que hay. La reacción que produce mi destrucción ósea me edematiza el músculo, la piel, pero el hueso está totalmente destruido. Hay tumores que forman hueso, metastásicos que forman hueso, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Ya no les voy a exigir que ustedes sepan. Lo que ustedes tienen que saber es que existen metástasis líticas y metástasis blásticas. Esta es una radiografía de una parte del cuerpo. Las metástasis, cuando se manifiestan, ya son múltiples. ¿Estamos? Por eso es que, fíjense lo que es esto, es tremenda la destrucción ósea que hay. Este hueso parece hueco, el hueso ilíaco. Miren lo que es la sínfisis del pubis. Esto es lo que se da generalmente en pacientes con CA de pulmón. Fíjense esta columna vertebral. Estas lesiones se dan en próstata, CA de próstata, por ejemplo. Estas lesiones se dan en cáncer de mama. No pretendo que se sepan tampoco eso, pero lesiones múltiples en varios huesos, ya sean líticas o blásticas. Lítica es esto y blástica es esto. En un paciente que ya se conoce portador de alguna enfermedad neoplásica, es metástasis. Tenemos la famosa presentación en saca-bocado. Mieloma múltiple. Estas imágenes redondeadas, múltiples, en huesos planos y en huesos largos, hacen el diagnóstico de mieloma múltiple. Por supuesto que ustedes le van a pedir no solamente radiografía. Hay un montón de estudios laboratoriales que se piden para eso. Fíjense, esta lesión lítica destruyó por completo una columna, una vértebra de la columna vertebral. Son lesiones líticas. Generalmente las metástasis en columna se ven en la mayoría de las vértebras. Tejidos blandos. Solamente un tumor les voy a mostrar lo que es parte blanda. Tejido blando, que es un tumor del músculo, del recto anterior del abdomen. Se llama el tumor desmoide, acá está. Que esto es lo más común que van a ver. Músculo del recto anterior del abdomen. Generalmente es del recto anterior del abdomen. Son tumores benignos que no infiltran estructuras, pero que crecen en tamaños, como ustedes ven acá, monstruosos, pudiendo afectar o pudiendo producir compresiones extrínsecas, que eso sí representa gravedad para el paciente. Pero son tumores benignos. Tumor desmoide es el tumor del recto anterior del abdomen, tiene su nombre propio. Tumor desmoide, benigno, solamente se hace cirugía
Cuando adopta este tipo de tamaños gigantescos, se hace radioterapia para disminuir el tamaño, pero después sí o sí quirúrgico, de lo contrario el paciente no se cura. Bien, y por último tenemos lo que es la gammagrafía o la centellografía ósea. Es un aparato totalmente diferente al tomógrafo o al resonador que se utilizan para tomografía o resonancia. Fíjense cómo es el aparato, fíjense cómo se pone el paciente. Este aparato gira alrededor del paciente, se mueve alrededor del paciente, girando alrededor de él, para sacar este tipo de imágenes. No hay reconstrucción. Tenemos una imagen en una sola dimensión. No es una radio, o sea, adelante y atrás, ¿verdad? No es una reconstrucción de imágenes. Acá les pongo una pequeña reseña de lo que es, para qué se utiliza. Este es un estudio donde nosotros utilizamos isótopos radiactivos. Es un método de imágenes de medicina nuclear, porque se utilizan isótopos radiactivos que se adhieren a las sustancias que son catabólicas, que tienen un catabolismo mucho más acelerado. Se utilizan para diagnosticar ¿qué cosa? Metástasis. Se utiliza en el 90% para tumores, para enfermedades neoplásicas. Tenemos o se pueden utilizar para el diagnóstico de otras patologías, sí, pero generalmente no se llega a este estudio para diagnosticar otras patologías. Dolores óseos inexplicables. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que la utilización era para seguimiento y para dolores óseos inexplicables o para dolores óseos que aparecen en pacientes en el transcurso de ya el conocimiento de la enfermedad neoplásica? Metástasis. En aquellos pacientes, en este paciente y en este paciente, lo que se quiere encontrar son focos metastásicos. ¿Cómo vemos las metástasis negras? Las metástasis las vemos de color negro. De esta forma, todos los focos, todos los puntos negros que ustedes vean son o representa la unión del isótopo radiactivo con el tumor, ¿sí? Fíjense, esta es una radiografía, un paciente que presenta tumoración o dolor, radiografía, no se ve absolutamente nada, puede pasar totalmente desapercibido y el paciente presenta dolor todavía. Tomografía, ahí ya vemos una hipercaptación del contraste. Y la centellografía nos muestra que no solamente tiene ahí el paciente, sino también en el brazo y en la cadera. Esa es la importancia que se le da, o esa es la utilidad que se le da a la gammagrafía o a la centellografía ósea. Dolores óseos inexplicables. Pacientes que terminaron su tratamiento de quimio o radio que presentan dolor, para seguimiento, para evaluación de metástasis. Paciente que ya se conoce portador de una patología oncológica y que presenta dolor en el transcurso de su tratamiento. Se le hace este tipo de estudios para el diagnóstico de esas enfermedades, ¿sí? Bien, esta es la descripción de cómo se hace, qué se le administra, cuántas horas después de haber administrado el isótopo radiactivo se
se debe aplicar o se debe introducir al paciente a la máquina, cuántas imágenes se toman y a dónde se van o cómo se interpretan esas imágenes. Todas esas zonas de hipercaptación o más oscuras, ahí está la enfermedad, donde las lesiones, o sea, donde las estructuras se ven más claras, no es porque falta hueso, no, es porque no captó el isótopo radiactivo, porque es una zona sana, ¿sí? Este es el terror de todo oncólogo que está haciendo el tratamiento a su paciente, oncólogo clínico. Y del oncólogo cirujano también, porque significa que la enfermedad ya no se puede operar. Melanoma, ver un paciente que tiene un lunar pequeño. Melanoma, un estándar para poder ver si es que se opera o no, es hacerle la gammagrafía. Se hace para evaluar cirugía. Ver un paciente con un lunar que tiene ese resultado de gammagrafía realmente es desalentador para cualquier tipo de profesional. Y acá les puse los tumores que hacen metástasis óseas y cuáles son las porciones óseas que generalmente hacen metástasis esos tumores. Mama puede hacer metástasis a cualquiera de esas estructuras. Tiroides a cualquiera, próstata a cualquiera de esas estructuras, ¿sí? Esos son los tumores que ustedes tienen que conocer bien. Porque si es que conocen algún familiar o algún paciente que ya se conoce portador de este tipo de patologías y que presenta dolores óseos, sugieran que se realice una centellografía ósea, por favor, en busca de metástasis. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Eu tenho uma pergunta. Señora. A gammagrafia é mais barata que o PET scan? No. No es más barata. Esa gammagrafía sale, doctora, 10 millones de guaraníes. No es nada económico. Por eso es que tiene prácticamente una indicación, dolor inexplicable. Más que nada en pacientes oncológicos. Solamente, doctora. Te digo, en Paraguay hay un solo lugar donde se hace, de forma privada. No existe a nivel público y solamente en Asunción, un solo lugar que tiene un centro especial para hacer esse estudio. Es muy costoso, realmente. Mas o PET scan é o mesmo mecanismo de hipercaptação de material radioativo? Sí, pero el PET scan detecta tumores no solamente en hueso, sino para partes blandas también, ganglionares, pulmón. La centellografía es hueso, solamente hueso, doctor. El requerimiento es mayor cuando vos pretendés teñir músculo, ganglios, pulmón, o sea, mayor cantidad de contraste, mayor cantidad de isótopos. Hay estudios que son dirigidos exclusivamente al hueso, como son la centellografía ósea. Entonces se hace estudios para hueso solamente, ¿sí? Mas o PET scan pode ser uma alternativa para essa dor óssea inexplicável? Ou não? Puede ser, pero hay protocolos que hay que seguir y se pide la gammagrafía, es lo que se pide, ¿sí? Gracias, prof. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien. Voy a llamar entonces un rato en la lista. Natalia. Presente. Munir. Presente. Munir.
Gabriel. Daniel. Presente, doutor. Dandara. Presente. Larissa. Presente. Ayrton. Presente. Cíntia. Daniel. doutora. Presente, professor. Mayara. Presente. Camila. Presente. Fernanda. Presente. Larissa. Presente. Mariela. Presente. Patrícia. Presente. Marcos. Presente, doutora. Bruno. Presente. Rodrigo. Presente, pro. Pra cá. Fernando. Presente, doutora. Joe. Bruna. Presente. Sandro. Presente. Samily. Presente. Eh, Nayara. Leonardo. Lais. Presente, doutora. Brian. Presente, Brian, presente, doutor. Ellen. Presente. Rodolfo. Presente. Eduardo. Presente. Ana Carolina. Presente. Vinícius. Presente. Tiago. Presente, professor. Eu tô aqui. Denise. Presente. Neri. Presente. Paola. Presente. Pedro. Presente, doutora. Alexandro. Bien. Hagan su actividad, chicos. Hay una pequeña actividad que tienen que hacer que está en la plataforma. Por favor, no se pierdan más los puntos, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda, voy a estar conectada si es que ustedes quieren preguntar algo. ¿Estamos? Si es que no, nos vemos la clase que viene. Vamos a tener un repaso antes de nuestro final, ¿sí? Hasta luego. Gracias, doctora. Buen resto de jornada. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego.